Dicen que el silencio es una forma de respuesta, pero cuando ese silencio se rompe en directo, en un plató iluminado y con millones de ojos mirando, el efecto es devastador. Así ha sido la reaparición de Rocío Flores. Después de meses, incluso años, de mantenerse en un segundo plano mientras los platós ardían con el testimonio de su madre, Rocío Carrasco, la hija ha decidido hablar. Y vaya si ha hablado. No lo ha hecho en un tono sensacionalista ni ha buscado la lágrima fácil. Lo ha hecho desde un lugar oscuro, dolido, profundamente humano, que ha dejado helado a más de uno. Porque cuando alguien dice entre sollozos que no recuerda ni un solo buen momento con su madre, que todo está bloqueado, que no es capaz de conectar con su infancia sin dolor, lo que está haciendo es algo más que hablar, está desenterrando heridas que aún sangran. Y en ese contexto, no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Rocío Flores se sentó en De Viernes, como quien decide, por fin, dejar de proteger a los demás para empezar a protegerse a sí misma. Con los ojos vidriosos, las manos temblorosas y el alma expuesta, dijo cosas que muchos no esperaban. Reconoció que ha intentado rehacer su vida, que ha buscado respuestas, pero que hay algo que no la deja avanzar, el silencio de su madre. Ese silencio que, en su caso, no es sanador, sino punzante. Porque no hay dolor más amargo que el de una hija que se sabe olvidada, que se siente ignorada por quien le dio la vida. Y ese vacío, ese abandono, ha sido la gran losa que ha arrastrado durante años. Rocío lo dijo claro, su madre ha decidido no estar. Y eso la ha roto. Pero no se quedó ahí. Porque cuando creíamos que ya lo había dicho todo, soltó la frase que heló el plató: llegué a pensar que mi padre se iba a suicidar. Así, sin filtros, sin guión, sin maquillaje emocional. Fue el momento más devastador de toda la entrevista. Y no por el contenido en sí, que ya era lo suficientemente grave, sino por lo que reflejaba, una hija viviendo en la trinchera, cuidando de su padre, esquivando las balas mediáticas, tratando de ser fuerte cuando todo su entorno se venía abajo. Y mientras tanto, soportando el juicio público, las etiquetas, los titulares fáciles. Porque mientras otros hablaban de feminismo, de justicia y de verdad, ella se sentía completamente sola. Como una espectadora de su propia historia, pero sin voz. Sin derecho a réplica. Sin el beneficio de la duda. Y es que, por mucho que se intente mirar esta historia desde fuera, desde la distancia que da la comodidad del sofá o la seguridad de una opinión formada, hay que entender lo que significa ser Rocío Flores. Crecer entre dos trincheras. Sentirse en el medio de una guerra donde los adultos nunca supieron poner límites. Amar y odiar a la vez. Defender a un padre mientras se te acusa de traicionar a una madre. Y hacerlo, además, bajo el foco constante de los medios. ¿Cómo se puede vivir con eso? Rocío ha sido durante mucho tiempo un personaje más. Un nombre repetido en tertulias, una foto más en las revistas, una voz secundaria en el relato de su madre. Pero en esta entrevista ha demostrado que también tiene historia. Que también ha sufrido. Que también merece ser escuchada. No se trata de justificar ni de invalidar a nadie. Se trata de mirar esta historia con todos sus matices. Porque aquí no hay santos ni demonios. Hay dolor. Hay errores. Hay heridas que llevan demasiado tiempo abiertas. Y cuando dice que vive en piloto automático, que camina sin sentir, que todo es una especie de anestesia emocional, está describiendo lo que tantas personas arrastran cuando han crecido con vínculos rotos. No hay una palabra más precisa. Es como vivir con una mochila llena de piedras, que no se ve pero que pesa. Y mientras todos opinan, tú solo intentas sobrevivir. Con dignidad, con lo que puedes, como puedes. Esta entrevista no ha sido una venganza. No ha sido un ataque. Ha sido un desahogo. El testimonio de una joven mujer que ha sido juzgada sin haber sido escuchada. Que ha sido colocada en bandos sin que nadie le preguntara dónde quería estar. Y ahora, cuando ha decidido hablar, cuando ha roto ese silencio tan denso, no lo ha hecho con rabia, sino con pena. Con una tristeza profunda que traspasa la pantalla. Y eso, precisamente eso, es lo que ha removido a tanta gente. Porque, al final, todos reconocemos el dolor cuando lo vemos de verdad. Y si la primera parte de su testimonio fue una bomba emocional, lo que vino después fue un auténtico ajuste de cuentas, no con rabia,
sino con la precisión quirúrgica de quien lleva años guardando cada palabra. Porque Rocío Flores, por fin, se permitió decir lo que llevaba años callando, que ha sido víctima de una guerra que nunca eligió y que ha tenido que pagar facturas emocionales que no le correspondían. Y eso, dicho así, con esa serenidad que a veces solo da el cansancio, retumbó más que cualquier grito. Habló de la manipulación. No lo dijo directamente, pero estaba en cada pausa, en cada lágrima contenida. Esa sensación de haber sido usada como arma, como excusa, como argumento para justificar el relato de otros. Y es que durante mucho tiempo, Rocío fue el comodín perfecto para muchos, para su padre, para su madre, para los medios, incluso para algunos tertulianos con ínfulas de psicólogo que jamás la han mirado a los ojos. Ella era la hija, y con eso bastaba. ¿Qué importaban sus sentimientos, su versión, sus miedos? Todo eso era irrelevante si no encajaba con el relato que tocaba defender. Pero ya no. Porque en esta entrevista ha dejado claro que no está dispuesta a ser más el personaje secundario de una historia que se cuenta sin ella. Ha tomado el micro, se ha puesto en el centro, y ha dicho, yo también tengo algo que decir. Y lo ha hecho sin necesidad de atacar directamente, sin entrar en detalles escabrosos. Simplemente ha puesto sobre la mesa su vivencia. Cruda. Dolorosa. Humana. Y por supuesto, no podía faltar el inevitable tema de la maternidad truncada. El vínculo con Rocío Carrasco es, y sigue siendo, un campo minado. No se nombraron todos los episodios, no se abrieron todas las heridas, pero el mensaje quedó claro. Hay una ausencia que pesa. Un hueco que ni el tiempo ni la fama han podido llenar. Rocío Flores lo dijo con pocas palabras, pero cargadas de plomo, sigue siendo mi madre, pero me ha hecho mucho daño. ¿Qué más se puede añadir? Ese tipo de frases no necesitan explicación. Son sentencias que definen una relación. Que la congelan. Que la retratan sin necesidad de más adjetivos. Y mientras ella hablaba, mientras su voz temblaba y su mirada se perdía en recuerdos que no quería revivir, muchos espectadores se vieron reflejados. Porque no todo el mundo tiene una madre como la de los anuncios. Porque hay vínculos que duelen, que se rompen, que dejan cicatrices. Y porque, en el fondo, todos cargamos con heridas que nadie ve. Rocío, al hablar de las suyas, ha abierto una puerta para que otras muchas mujeres, hijas, madres, puedan también mirarse al espejo con menos culpa y más verdad. La entrevista también tocó de pasada, pero con intención, el papel de los medios. Porque no se puede hablar de Rocío Flores sin hablar del circo que ha girado a su alrededor. Cada paso suyo ha sido analizado, cuestionado, explotado. Cada gesto ha sido interpretado según convenía. Y en medio de todo eso, nadie se preguntó cómo estaba ella. Ni cuando tenía 15 años, ni cuando se convirtió en el eje central de una docuserie, ni cuando todos los debates giraban sobre su persona sin que ella estuviera presente. Es como si hubiera sido despojada de su humanidad, convertida en símbolo, en estandarte, en piedra arrojadiza. Y eso es lo que más duele. Que el dolor real haya sido transformado en entretenimiento. Que su historia haya sido dividida en capítulos, comentada por señores que no saben ni cómo se deletrea empatía, y usada como munición en una guerra mediática sin final. Rocío ha vivido en carne propia el coste de ser hija de personajes públicos. Y ahora, con esta entrevista, ha hecho algo que muchos no esperaban. Ha recuperado su voz. Y no es perfecta. No busca serlo. No intenta vender una versión idealizada de sí misma. Al contrario. Se muestra vulnerable, contradictoria, herida. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que su testimonio tenga tanta fuerza. Porque no habla desde la arrogancia ni desde la revancha. Habla desde el dolor. Desde la necesidad de decir, a mí también me pasó. Y eso, en un mundo como el nuestro, donde todo se edita y se maquilla, es oro puro. Y ahora llega el punto más delicado, más espinoso y, por qué no decirlo, más incómodo para muchos. El momento en que Rocío Flores lanza una mirada al futuro, y no precisamente desde el optimismo. Porque si alguien pensaba que esta entrevista era el principio de una posible reconciliación, de esas que emocionan en prime time con música de fondo y abrazo final, ya puede sentarse a esperar. Rocío dejó claro, con la frialdad que solo da la decepción sostenida, que no espera nada.
Nada de su madre, nada del entorno que durante años la ha cuestionado, y mucho menos de los que se beneficiaron del relato de su dolor. Porque, claro, ahora todo el mundo parece tener una opinión formada, madura, equilibrada. Pero ¿dónde estaban cuando ella tenía 16 años y veía cómo su historia era expuesta sin ningún tipo de pudor? ¿Dónde estaban cuando se le colgaban etiquetas que no se quitaban ni con lejía? La hipocresía, como siempre, se disfraza de análisis y de comprensión tardía. Pero el daño ya está hecho. Y entre todo ese dolor aparece un concepto que, para quien ha vivido lo que ha vivido Rocío, pesa como una losa, el de la culpa. Porque, aunque ha intentado pasar página, aunque ha buscado ayuda, aunque ha querido perdonar incluso cuando no ha habido perdón del otro lado, la culpa sigue ahí. Es esa vocecita que te dice que hiciste algo mal, aunque tú fueras la niña en medio de una guerra de adultos. Esa voz que te recuerda, una y otra vez, que no ha sido suficiente, que no ha sabido arreglar lo que se rompió. Y eso, por mucho que se diga lo contrario, no se cura con la X ni con entrevistas. Pero ojo, que esto no significa que Rocío Flores se haya rendido. Al contrario. Lo que vimos en ese plató fue una declaración de independencia emocional. Un hasta aquí. Un ya no me vais a usar más. Porque ella, con todas sus contradicciones, con todos sus errores, ha demostrado que está empezando a escribir su propia historia. Y eso, para alguien que ha vivido toda su vida en función del relato de los demás, es un acto de valentía. Y es en ese momento cuando se toca otro tema espinoso, el de la maternidad. No la de su madre, sino la suya. Porque aunque aún no sea madre, Rocío dejó entrever algo que muchas mujeres sienten cuando arrastran una historia familiar difícil, el miedo a repetir patrones. A fallar como fallaron contigo. A no saber hacerlo mejor. A no poder dar lo que no recibiste. Y eso, aunque no se diga explícitamente, se cuela en cada palabra, en cada pausa, en cada lágrima. Y claro, como era de esperar, también hubo hueco para los reproches. Pero no fueron reproches ruidosos, ni llenos de rabia. Fueron casi susurrados, como si al decirlos aún dolieran. Habló de la falta de diálogo, de la imposibilidad de sentarse cara a cara, de la sensación de que siempre fue ella la que tuvo que dar el paso. Y que ese paso, una y otra vez, fue ignorado. ¿Cómo no va a doler eso? ¿Cómo no va a dejar huella? Porque al final, lo que esta entrevista ha revelado no es solo una historia de madre e hija que no se entienden. Es el retrato de una familia rota, de una herida que atraviesa generaciones, de un silencio que se ha hecho demasiado ruidoso. Y por más que se intente reducir todo a ella está manipulada por su padre o ella no perdona a su madre, lo cierto es que aquí hay mucho más. Aquí hay emociones complejas, historias entrelazadas, errores de ida y vuelta. Y sobre todo, hay una mujer joven que intenta sobrevivir a todo eso con la mayor dignidad posible. Y mientras tanto, fuera del plató, la rueda sigue girando. Los programas analizan cada palabra, los colaboradores opinan sin descanso, los titulares se multiplican. Pero la verdad, la verdadera verdad, sigue siendo la misma. Esta historia duele. Duele por lo que pudo ser y no fue. Por lo que se dijo y por lo que nunca se dijo. Por lo que aún queda por sanar. Rocío Flores no busca ser mártir ni heroína. Solo quiere ser escuchada. Sin filtros. Sin etiquetas. Sin comparaciones. Y quizás, solo quizás, esa sea la verdadera lección de todo esto, que todas las voces merecen ser escuchadas. Incluso las que incomodan. Incluso las que no encajan en el relato oficial. Y es en este punto donde la entrevista con Rocío Flores adquiere una dimensión que nadie esperaba. Porque no solo ha hablado de su madre, de su padre o de su infancia truncada. Ha hablado también de algo que hasta ahora se le había negado públicamente, su derecho a sentir. A ser contradictoria. A estar enfadada y triste al mismo tiempo. A querer reconciliarse y al mismo tiempo no poder. Porque crecer entre adultos que no supieron cuidarte emocionalmente te deja justo ahí, en el limbo del amor y la rabia. Y claro, como buena profesional del silencio impuesto, Rocío ha aprendido a sonreír para las fotos mientras por dentro se desmoronaba. A quedar bien para la galería, a no llorar en público, a responder con monosílabos para no dar titulares que luego se le volvían en contra. Pero esta vez no. Esta vez ha hablado. Y eso ha sido como una liberación,
como quitarse un corsé que le apretaba desde hace años. Muchos esperaban una versión blandita de Rocío, una joven dócil, arrepentida, dispuesta a matizar todo lo que pensaba para no molestar a nadie. Pero lo que se encontraron fue otra cosa. Una mujer joven, harta de ser interpretada por otros, que decidió recuperar su discurso con todas las contradicciones que eso implica. Porque, aunque ha dicho que aún guarda esperanzas, también ha dejado claro que no va a rogar, que ya no va a suplicar migajas de afecto ni de comprensión. Y entonces, en medio de ese testimonio tan íntimo, tan desprovisto de espectáculo, soltó una de esas frases que se te quedan pegadas a la piel: no me reconozco en lo que han contado de mí. Ahí está la clave. Rocío no solo quiere que la escuchen, quiere que la vean por primera vez sin filtros, sin distorsiones. No como la hija de, no como el personaje de una docuserie, no como el daño colateral de una batalla judicial, sino como una persona que ha tenido que sobrevivir con los pedazos que le dejaron. Y aquí es donde viene el revés elegante a toda la maquinaria mediática que ha vivido a costa de esta historia. Porque, sin necesidad de dar nombres ni señalar directamente, Rocío ha dejado en evidencia el oportunismo de tantos que se han llenado los bolsillos hablando de ella, sin conocerla, que han emitido sentencias sin haberla mirado nunca a los ojos, que la han llamado mueble cuando guardaba silencio y provocadora cuando intentaba dar su versión. Pero lo mejor ha sido cómo, con una calma que ya la quisieran muchos tertulianos, Rocío ha desmontado esa imagen de niña malcriada y manipulada que tanto se ha repetido. Porque lo que vimos en esa entrevista no fue a una niña. Fue a una mujer que ha tenido que madurar a la fuerza, que ha tenido que cargar con pesos que no le correspondían y que ahora quiere pasar página. Pero no cualquier página. Quiere escribir el libro entero desde cero, con su letra, con su ritmo, con su verdad. Y claro, eso no gusta. Porque cuando alguien deja de ser víctima útil para convertirse en sujeto activo, molesta. Cuando alguien deja de llorar en silencio para contar su historia a su manera, incomoda. Porque ya no es tan fácil manipular el relato. Ya no es tan cómodo seguir señalando con el dedo. Y eso se notó en las reacciones. Porque, aunque muchos aplaudieron su sinceridad, otros corrieron a desmontarla. A decir que todo era estrategia, que buscaba fama, que venía bien asesorada. Porque claro, una mujer que habla por sí misma siempre tiene que estar asesorada, ¿no? Y ahí está la trampa. Que a Rocío se le exige lo que a otros se les permite: madurez, coherencia, autocontrol. Que si se emociona, está fingiendo. Que si se contiene, es una fría. Que si habla, es una provocadora. Que si calla, es cómplice. Nunca está bien. Nunca acierta. Y eso, queridas, es el pan de cada día para muchas mujeres que han crecido bajo el foco mediático. Pero con esta entrevista, algo ha cambiado. Porque Rocío ha dejado de ser tema de conversación para convertirse en voz propia. Ha dejado de ser carne de salseo para ser protagonista de su relato. Y eso, aunque algunos no quieran admitirlo, es un paso de gigante. Porque no hay nada más revolucionario que una mujer que decide hablar, no cuando la llaman, sino cuando ella quiere. Y llegamos al final de este testimonio que, aunque empaquetado en formato de entrevista televisiva, ha sido mucho más que eso. Ha sido una declaración emocional, una rendición de cuentas personal, un acto de rebeldía silenciosa frente a años de manipulación, juicios mediáticos y relatos que nunca la incluyeron. Rocío Flores ha dicho basta. Y lo ha hecho con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza que ha desmontado muchos discursos preestablecidos. Porque el gran titular no está en lo que dijo sobre su madre, ni siquiera en lo que reveló sobre su padre. El gran titular está en su propia postura. En cómo se planta por primera vez como adulta, como mujer, como sujeto con historia y emociones legítimas. Ya no es la hija de llorando en una esquina. Es alguien que ha aprendido a mirar su pasado sin miedo. Que ha elegido no olvidar, pero tampoco vivir anclada en el rencor. En ese sentido, su paso por el plató de Viernes ha sido un acto de reconciliación, pero no con su madre ni con su padre, sino consigo misma. Con esa parte suya que durante años fue despreciada, cuestionada, ridiculizada en tertulias. Rocío no busca que la entiendan todos. Solo quiere que, por una vez, se le permita existir fuera del marco impuesto por los demás. Que se le deje ser, sin necesidad de justificar cada una de sus decisiones. Y ahora,
¿Qué viene? Pues viene una etapa nueva. No necesariamente más fácil, pero sí más libre. Porque una vez que decides hablar, ya nadie puede volver a hablar por ti. Una vez que tomas la palabra, el silencio ya no duele igual. Y eso Rocío lo sabe. Y lo siente. Y lo proyecta. Y eso, aunque muchos no lo quieran ver, es sanación. Desde aquí, el análisis es claro. Esta entrevista ha cambiado el tablero. No porque haya atacado a nadie, sino porque ha desactivado la imagen que se había construido de ella. Ha recuperado el control de su nombre, de su rostro, de su historia. Y eso, en el contexto mediático español, es una hazaña. Porque no es fácil enfrentarse a años de narrativa cerrada. A una maquinaria que solo sabe alimentar al personaje, no a la persona. Y por eso, desde la fábrica de salseo, queremos cerrar este vídeo con una reflexión. ¿Cuántas veces hemos visto esta historia como un partido, un ring, un combate? ¿Cuántas veces hemos elegido bando sin conocer a fondo lo que hay detrás? ¿Cuántas veces hemos pedido a Rocío que hable, pero solo si decía lo que queríamos oír? Rocío Flores ha hablado. A su manera. Con su tono. Con sus pausas. Con sus miedos y su dolor a flor de piel. No para convencer, sino para liberarse. Y eso es más valiente que cualquier discurso prefabricado. Así que si has llegado hasta aquí, si este testimonio te ha hecho pensar, si has sentido aunque sea un pellizco en el pecho al escucharla, haz algo con eso. Habla tú también. Escucha. Reflexiona. Y recuerda que detrás del salseo siempre hay una historia humana. Y a veces, solo a veces, esa historia merece ser contada desde otro lugar. Nos vemos en el próximo vídeo, porque en este canal no solo te contamos lo que pasa, te ayudamos a entender por qué.